Continuando con el análisis de los principales estudios que se presentaron en el Congreso del Colegio Americano de Cardiología del año 2024, que se desarrolló hace 2 o 3 días en Atlanta, Estados Unidos, analizamos el estudio preventivo, PCI. El diseño del estudio. Los pacientes fueron randomizados de una manera 1 a 1, rotulada abierta, a intervención coronaria percutánea preventiva más terapia médica óptima, 803 pacientes, o terapia médica óptima sola, 803 pacientes. Los participantes totales randomizados fueron 1.606. La duración mediana de seguimiento, 7 años. La edad mediana del paciente fue de 64.5 años. El porcentaje de mujeres fue de 27%. Porcentaje con diabetes, 31%. Los criterios de inclusión del estudio. Todos los pacientes tuvieron una edad de al menos 18 años. Soportaron angiografía coronaria para enfermedad cardíaca isquémica estable o para síndrome coronario agudo. Importantemente, tuvieron una estenosis coronaria mayor del 50%, es decir, con lesiones coronarias significativas, con una reserva de flujo fraccional FFR de al menos 0.8, es decir, con una reserva de flujo fraccional normal, y satisfaciendo 2 de los siguientes criterios de imagen: de placa vulnerable, definida como área de lumen mínimo de menor o igual a 4 milímetros cuadrados, una carga de placa mayor al 70%, un fibroateroma de capa delgada, definido por tomografía de coherencia óptica o CT, o por ultrasonido intravascular de radiofrecuencia, IMUS. Una placa rica en lípidos definida por espectroscopía cercana al infrarrojo. Los criterios de exclusión del estudio fueron: cirugía de bypass de arteria coronaria previa, lesión target previamente estenteada, al menos 3 lesiones target en el mismo paciente o al menos 2 lesiones target en el mismo vaso, lesiones severamente calcificadas o anguladas, lesiones de bifurcación que requerían técnicas de 2 stents. Otros hallazgos o características salientes de los participantes del estudio fueron: una historia de enfermedad cardiovascular en el 6% de pacientes, una historia de enfermedad arterial periférica en el 3%, la presentación clínica de estos pacientes. El 84% de ellos tuvieron una presentación clínica de enfermedad cardíaca isquémica coronaria estable. En el 12% se presentaron con hallazgos clínicos de angina inestable, y en el 3% de pacientes con infarto miocárdico sin elevación del segmento ST. Es decir, la mayor parte de pacientes tuvieron una presentación clínica de un síndrome coronario crónico. Fracción de eyección ventricular izquierda media estuvo en el 63%. El LDL colesterol de la línea de base puntuó en 91 miligramos por decilitro en promedio. El criterio más común satisfecho por los pacientes fueron una área de lumen luminal menor de 4 por OCT IBUS o una carga de placa mayor al 70% por IBUS en el 97% de casos. La reserva de flujo fraccional mediano, es decir, el FFR de las lesiones target, fue de 0.87, es decir, normal. Se intervino en las coronarias en forma percutánea en la lesión target en el 91% de pacientes del brazo PCI. En ellos se colocó un stent liberador de drogas en el 67% y en el 33% restante se hizo la implantación
de una plataforma bioabsorbible. Los principales hallazgos de este estudio Preventive PCI fueron el punto final primario de falla de vaso target, que incluyó un compuesto de muerte de causas cardíacas, infarto miocárdico de vaso target, revascularización de vaso target causada por isquemia a 2 años para PCI más OMT, es decir, intervención coronaria percutánea más terapia médica óptima versus terapia médica óptima sola, fue de 0.4% versus 3.4% respectivamente, con un hazard ratio de 0.11 e intervalos de confianza cuyos límites inferior y superior estuvieron muy por debajo de 1. Es decir, en el seguimiento a 2 años de estos pacientes, el punto final primario de falla de vaso target fue reducido significativamente por la primera estrategia, intervención coronaria percutánea preventiva más terapia médica óptima versus terapia médica óptima sola en aquellos pacientes que se presentaron sobre todo clínicamente con un síndrome coronario crónico, que tuvieron lesiones coronarias angiográficamente significativas con una reserva de flujo fraccional normal. La falla del vaso target a 7 años fue de 6.5% en el grupo de PCI más OMT versus 9.4% en el grupo de terapia médica óptima sola, con un hazard ratio de 0.54 y límites de confianza cuyo límite inferior y cuyo límite superior estuvieron por debajo de 1, es decir, hubo significación estadística de beneficio de la terapia basada en intervención coronaria percutánea preventiva más terapia médica óptima frente a la terapia médica óptima sola en el seguimiento también a 7 años. Cuando nosotros realizamos un análisis de las variables, de cada una de las variables del punto final primario, nosotros vemos que la revascularización de lesión target causada por isquemia fue estadísticamente significativa, beneficiosa a favor de PCI más OMT versus OMT a 2 años y a 7 años. Igualmente, la mortalidad de toda causa o el infarto miocárdico de vaso target a 2 años fue beneficioso en esas dos variables en el grupo de PCI más OMT frente al grupo de terapia médica óptima. No ocurrió así, sin embargo, cuando se analizó la mortalidad de toda causa tanto a 2 años como a 7 años, en que las dos estrategias terapéuticas pues tuvieron una incidencia similar. Igualmente, cuando se realizó el análisis de la variable de todos los infartos miocárdicos como puntos finales, como punto final secundario a 2 años y a 7 años, tampoco se evidenció diferencia a favor de la estrategia PCI más OMT. Igualmente, esto ocurrió cuando se hizo un análisis de dos variables, la mortalidad de toda causa o el infarto miocárdico de vaso target a 7 años, en que realmente las dos estrategias no fueron idénticas en sus resultados. Comentario del estudio Preventive PCI. Los resultados de este estudio sugieren que la intervención coronaria percutánea de placas focales no FFR positivas, que son angiográficamente de más del 50%, y tienen evidencia imagenológica de vulnerabilidad, es decir, una intervención coronaria percutánea preventiva, junto con la terapia médica óptima, es superior a la terapia médica óptima para resultados clínicos a 2 años, entre pacientes con enfermedad isquémica coronaria estable predominantemente. La mayoría de este beneficio fue ocasionado por una reducción
en la revascularización subsecuente, incluyendo revascularización de la lesión target causada por isquemia. Estos beneficios fueron sostenidos a 7 años de seguimiento. ¿Qué podemos decir sobre el estudio y comentar? Primero, este estudio abre cuestionamientos sobre la importancia de la anatomía versus la fisiología de las placas coronarias y su necesidad de revascularización. En los últimos años ha sido un paradigma que solamente aquellas placas con reservas de flujo fraccional menores de 80%, es decir, fisiológicamente importantes, deban ser revascularizadas independientemente de su anatomía o de su histología. Este estudio, el PREVENT-PCI, sin embargo, ha mostrado que la consideración anatomo-histológica de vulnerabilidad de placa pronostica un buen resultado de PC de la intervención coronaria percutánea asociada con terapia médica óptima. Segundo, este estudio abre la posibilidad de definir y caracterizar adecuadamente, imagenológicamente, una placa coronaria vulnerable en estudios futuros de este tipo y aún más de aplicarlos en la práctica clínica cardiológica cotidiana. Tercero, el principal beneficio de este estudio fue en la revascularización del vaso target causada por isquemia. Pero esto podría ser influenciado, sesgado en este caso, por el diseño rotulado abierto del estudio. Cuarto, las tasas de eventos en este estudio fueron significativamente más bajas de lo esperado, a causa probablemente del mayor reclutamiento de pacientes con enfermedad coronaria estable y no con síndrome coronario agudo. Quinto, la terapia médica óptima a base de antiagregación plaquetaria y drogas disminuidoras de lípidos que se prescribe a todos los pacientes con enfermedad coronaria generó una reducción de eventos, incluso en el brazo control en el que no se practicó intervención coronaria percutánea, lo que relieva la importancia de adherirse plenamente a una terapia basada en las guías y considerar el beneficio adicional de intervención coronaria percutánea preventiva en este tipo de pacientes. El cuarto estudio que analizaremos es el AEGIS-2, CSL. Este es un estudio controlado con placebo, doble ciego, randomizado, multicéntrico, global de fase 3. El objetivo, evaluar los efectos de CSL112, APOA1, la terapia con APOA1, sobre la incidencia de muerte cardiovascular e infarto miocárdico recurrente. Este estudio reclutó a 18.219 pacientes. Los criterios de inclusión: pacientes adultos con infarto miocárdico tipo 1, es decir, secundario a una placa aterosclerótica coronaria. Estos pacientes tenían enfermedad coronaria multivaso y sea diabetes tratada farmacológicamente o dos factores de riesgo adicionales. Comparó dos estrategias terapéuticas. La una, infusiones de 4 veces por semana de APOA1 o CSL112 versus placebo. El punto final primario fue el compuesto de muerte cardiovascular, todos los infartos miocárdicos o stroke desde la randomización hasta el día 90 versus el placebo. Los resultados: 4.9% de pacientes en el grupo de intervención, es decir, en el grupo de la infusión de APOA1, versus 5.2% en el grupo placebo, tuvieron el resultado del punto final primario señalado.
Este estudio no encontró una diferencia significativa en el punto final primario entre la infusión de APO-1 y la infusión de placebo. Como puntos finales secundarios, este estudio analizó los componentes individuales del punto final primario a lo largo de 90 días, 180 días y 365 días. Resultados en cuanto a punto final secundario: la incidencia de muerte cardiovascular o cualquier infarto miocárdico fue numéricamente más baja en el grupo A1 a lo largo de todo el periodo de seguimiento, 0.9 aproximadamente, 0.89 y 0.92 respectivamente. Conclusión: aunque los hallazgos del punto final primario fueron neutrales, los datos sugieren que el tratamiento con APO-A1 comparado con placebo tiene cifras absolutas de incidencia más bajas en tasas de muerte cardiovascular y de infarto miocárdico recurrente. Comentarios. Es conocido que la molécula de HDL colesterol está constituida en un 70% por apolipoproteína A1 y que se ha hipotetizado que una HDL muy funcional puede extraer colesterol del interior de cualquier placa aterosclerótica, estabilizándola. Pues bien, el estudio intentó responder a la inquietud de si el incremento de la función de HDL, es decir, de esta capacidad de eflujo de colesterol de la placa aterosclerótica mediante infusiones de CSL112 y no el incremento plasmático de los niveles de HDL, puede proteger a un paciente con infarto miocárdico y enfermedad coronaria multivaso con factores de riesgo cardiovascular adicionales que además están siguiendo todos una terapia basada en las guías, estabilizan las placas ateroscleróticas. Este estudio, aunque no mostró resultados positivos en el contexto del punto final primario global, ni en todos y cada uno de los componentes de dicho punto, generó un número absoluto menor de eventos de infarto miocárdico en el grupo CSL112 que en el placebo. Es decir, hubo una tendencia a efectivizar el efecto biológico del incremento de la funcionalidad de la HDL. Se preguntarán ustedes, ¿y qué relación existe entre las infusiones de este producto y la funcionalidad de HDL? Varios estudios previos han demostrado con evidencia que existe una relación positiva entre la infusión de esta sustancia, la CSL112, y el incremento de la funcionalidad de la molécula de HDL colesterol. Bien, esta diferencia a favor del grupo de intervención en número de eventos, en número absoluto de eventos, se mostró en un punto máximo a los 6 meses de seguimiento. Por otra parte, realmente resulta desafiante mostrar resultados positivos en el grupo de intervención si todos los pacientes del grupo control reciben también otras terapias basadas en la evidencia y sugeridas por las guías, como estatinas, doble agregación antiplagetaria, etc. Además, no está claro si diferentes regímenes terapéuticos con CSL112 o una más larga duración del tratamiento o su aplicación terapéutica a pacientes en prevención primaria generarán resultados positivos en futuras investigaciones. También, la infrarrepresentación de mujeres y de ciertos grupos de minorías étnicas en el estudio
podría afectar la generalización de los resultados de este estudio. En resumen, CSCL 112 en infusión, 4 infusiones por semana, en pacientes con un infarto miocárdico aterosclerótico, con factores de riesgo adicionales, con enfermedad coronaria multivaso, que estuvieron recibiendo terapias óptimas basadas en la guía para este tipo de pacientes, en las guías, no generó resultados beneficiosos positivos sobre los puntos finales: infarto miocárdico, mortalidad y stroke frente al placebo.